ecos del destino, el lamento de las almas olvidadas primera. El reflejo en la oscuridad. El aire en el patio de la tía siempre olía a jazmines mezclados con el aroma del café recién colado que emanaba de la cocina. Era una tarde de celebración. El cumpleaños de la abuela, y las risas de los adultos flotaban en el ambiente como burbujas de jabón, ligeras y efímeras. Sin embargo, para la pequeña de apenas 5 años, el mundo real comenzaba a desdibujarse. Cada vez que cerraba los ojos, o incluso cuando el sueño la reclamaba por las noches, el mismo escenario se materializaba con una precisión aterradora. En su sueño, la casa era la misma, pero el ambiente era distinto. Las risas se volvían ecos distorsionantes y una pesadez gélida se instalaba en sus pulmones. Guiada por una fuerza invisible, la niña caminaba hacia la habitación que siempre ocupaba cuando se quedaba a dormir. Al abrir la puerta, el chirrido de la madera parecía un grito ahogado. Allí, en la esquina más profunda y oscura del cuarto, donde la luz del pasillo no se atrevía a entrar, se encontraba él. Era un chico. Su silueta era pequeña, encogida sobre sí misma. Sus hombros subían y bajaban rítmicamente al compás de unos sollozos que erizaban la piel de la pequeña. Ella se quedaba estática en el umbral, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. En el preciso instante en que sus ojos lograban enfocar la figura sombría, el mundo se rompía y ella despertaba de golpe, empapada en sudor frío, con el sabor del miedo amargo en la garganta. La noche en que cumplió 5 años, el sueño cambió. La casa de la tía desapareció, dejando paso a un vacío absoluto, una negrura tan densa que parecía tener peso. En medio de esa nada solo estaban ella y el chico. Por primera vez, él no se quedó en la esquina. La figura se levantó lentamente, sus movimientos eran pesados, cargados de una tristeza milenaria. Se acercó a ella. La niña sintió un frío ártico emanando de su presencia, pero no era un frío que quemara, sino uno que abrazaba. Él se detuvo a escasos centímetros. Ella no podía ver sus rasgos con claridad, pero sentía su mirada empañada por las lágrimas. De repente, el chico la rodeó con sus brazos. El abrazo era desesperado, como el de alguien que se ahoga y encuentra un madero al cual aferrarse. Entre sollozos quebrados, él susurró palabras que se perdían en el vacío, pero una palabra resonó con la claridad de una campana de plata. «Perdón. ¿Perdón por qué?», preguntó la niña con la voz temblorosa, sintiendo una confusión que le oprimía el pecho. «Por algo que no pude evitar», respondió él. Su voz era un hilo de seda a punto de romperse. «¿Quién eres?», insistió ella. El chico levantó la vista, y aunque sus ojos eran pozos de melancolía, en ellos había una chispa de reconocimiento absoluto. «Soy Gabriel». La niña despertó llorando, con el nombre grabado a fuego en su mente. Semanas después, durante el cumpleaños real su abuela, el escalofrío regresó. Mientras caminaba por el patio, una voz que no pertenecía a nadie presente desgarró el aire, gritando ese nombre con una urgencia sobrenatural. «Gabriel». No había nadie allí, solo el viento moviendo las hojas de los árboles, pero ella supo que el velo entre los mundos se había vuelto peligrosamente fino. Pasaron los años. La niña creció, convirtiéndose en una joven que siempre se sintió como una extranjera en su propio cuerpo. La incomodidad de los vestidos, la extrañeza de su reflejo en el espejo, el peso de una identidad que no encajaba con su alma. Fue durante el aislamiento de una pandemia mundial
cuando el silencio finalmente le permitió escuchar su propia verdad. Ella no era ella, era él. Su nombre era Gabriel. Un día, mientras compraba ropa que finalmente reflejaba quién era, una visión fugaz en el centro comercial le devolvió la imagen del niño de sus sueños. Esa noche, el sueño recurrente de su infancia regresó después de décadas, pero los roles se habían invertido. Gabriel, ahora un hombre que reclamaba su espacio en el mundo, se encontraba en la oscuridad absoluta de su sueño infantil. Frente a él, vio a la niña que solía ser. La vio vestida con aquel traje incómodo de su 5º cumpleaños, con los ojos llenos de una soledad que él ahora comprendía perfectamente. Sintió una piedad infinita por esa pequeña versión de sí mismo que tuvo que cargar con tanto peso sin entenderlo. Se arrodilló frente a ella. Las lágrimas que brotaron de sus ojos eran las mismas que el chico de la esquina había derramado años atrás. La abrazó con toda la fuerza de su ser, intentando transmitirle todo el amor y la aceptación que ella no recibiría en mucho tiempo. «Perdón», le dijo él, con la voz rota. «Perdón por ser distinto, por los años de incomprensión que te esperan. Perdón por algo que no pude evitar». La niña lo miró, repitiendo la pregunta que él mismo había hecho en el pasado. «¿Quién eres?». Él sonrió a través de las lágrimas, cerrando el círculo del tiempo que nunca fue lineal, sino un eterno retorno hacia uno mismo. «Soy Gabriel». 2. La estancia de los niños perdidos. El proyecto de la guardería nació de un sueño de esperanza, pero se convirtió rápidamente en una pesadilla de ladrillos y sombras. La casa, una construcción colonial en el corazón de Colombia, se alzaba con una majestuosidad decadente. El precio de la renta era irrisorio, un detalle que Gaby y su esposa prefirieron ignorar, cegados por la ilusión de ofrecer un hogar a los hijos de otros. Desde el momento en que cruzaron el umbral, la atmósfera se sintió saturada. No era un olor a podrido, sino algo más sutil. El aroma a talco viejo y humedad estancada, como si la casa estuviera reteniendo el aliento. Los obreros fueron los primeros en sentir que no estaban solos. Las herramientas desaparecían para aparecer en lugares imposibles, y el sonido de martillazos era respondido por golpes secos desde el interior de las paredes recién levantadas. «Jefe, le juro que lo vi en el pasillo», dijo un obrero, pálido como la cera. «Estaba usted allí, mirándome sin parpadear». Gaby frunció el ceño, apretando el teléfono en su mano. Él había estado en el patio todo el tiempo. El miedo empezó a filtrarse como una mancha de aceite. Una noche, mientras revisaba los planos en la futura sala de cunas, un sonido rompió el silencio del edificio vacío. El llanto agudo y desgarrador de un bebé. No era un eco de la calle, venía de las sombras de la habitación. Gaby se quedó paralizado, sintiendo cómo el vello de sus brazos se erizaba. Cuando su esposa apareció en la puerta, preguntando si él también lo oía, supo que no era su imaginación. Pero lo peor estaba por llegar. Lo que ellos llamaron los duplicados. Una tarde, Gaby vio a su hijo menor sentado en el pasillo de espaldas. El niño estaba inusualmente quieto. Gaby lo llamó, pero el pequeño no se movió. Al acercarse y poner una mano sobre su hombro, su mano atravesó el vacío. La figura se desvaneció como humo al viento. Encontró a su hijo real en el patio, jugando bajo el sol, ajeno al horror que habitaba los pasillos. Días después, el horror tomó la forma del propio Gaby. Su esposa entró al baño y lo vio frente al espejo, pero no era él.
La figura tenía una sonrisa torcida, antinatural, y de sus ojos brotaba un líquido espeso y negro que manchaba la porcelana blanca. La cosa la miró y con la voz exacta de Gaby susurró: «No es para vosotros». El aire en la casa se volvió irrespirable. Los obreros empezaron a desertar. Uno de ellos huyó gritando, tras ver a una mujer espectral meciendo una cuna invisible, cantando una nana en un idioma que sonaba a lamento. Otro juró sentir manos pequeñas tirando de sus pantalones y risas infantiles que correteaban entre sus piernas en habitaciones cerradas con llave. Desesperados, investigaron el pasado de la propiedad. La verdad era un pozo de negligencia y dolor. Años atrás, la casa había funcionado como una guardería ilegal. El dueño, un hombre con influencias y un alma oscura, había modificado las instalaciones de gas de manera precaria para ahorrar dinero. Una fuga silenciosa durante la siesta cobró la vida de varios niños. En lugar de enfrentar la justicia, el hombre utilizó sus contactos para silenciar el caso. Los cuerpos de los pequeños nunca fueron entregados a sus padres. Simplemente desaparecieron junto con el dueño. Un inspector de protección civil, al ver la desesperación de Gaby, les confesó la sospecha que todos en el pueblo callaban. El dueño actual, bajo un nombre falso, era el mismo hombre de hace décadas. Vivía obsesionado con recrear la guardería, como si al traer nuevos niños pudiera llenar el vacío de las almas que él mismo había extinguido. Pero la casa tenía memoria. Las almas de los niños, atrapadas en el momento de su último aliento, saboteaban cualquier intento de repetir la historia. No permitían que otros ocuparan su lugar. Gaby vio por última vez a su familia sentada en el suelo del salón, tomados de la mano, mirándolo con ojos vacíos. Supo entonces que la casa no quería inquilinos, quería víctimas para su ciclo eterno de dolor. Abandonaron la propiedad esa misma noche, dejando atrás sus ahorros y sus sueños. Al alejarse, Gaby miró por el retrovisor y juró ver, en la ventana del piso superior, una pequeña mano apoyada contra el cristal, despidiéndose desde un pasado que nunca encontraría descanso. 3. La herencia del espejo Moncé creció bajo la sombra de un odio que no comprendía. Su madre la miraba no con amor, sino con un rechazo visceral, como si en el rostro de su hija viera el mapa de todas sus desgracias. «Te pareces tanto a él», solía decirle con una amargura que cortaba como un vidrio roto. Ese él era su abuelo materno, un hombre del que su madre hablaba como si fuera un demonio encarnado. Al entrar en la pubertad, Moncé comenzó a enfermar. Pero no era una enfermedad del cuerpo, sino del espíritu. Sus noches se convirtieron en un teatro de horrores. Tenía visiones, no sueños. Veía accidentes antes de que ocurrieran. Escuchaba los lamentos de personas que aún estaban vivas pero cuyo destino ya estaba sellado. Despertaba con migrañas atroces, sintiendo el peso de un conocimiento que no había pedido. Era una espectadora de la tragedia ajena. Durante unas vacaciones en la casa de sus abuelos, en una zona rural donde el bosque devoraba los senderos, la realidad y la visión colisionaron. Una noche de niebla densa, tuvo que acompañar a su hermano pequeño al baño, que se encontraba en una construcción separada, cerca de un pozo antiguo. El aire olía a tierra mojada y algo metálico, como la sangre. De pronto, el bosque cobró vida con gritos que helaban la sangre. Eran súplicas de piedad que parecían brotar de la misma tierra. Su hermano huyó aterrorizado, pero Moncé se quedó. Entre los árboles,
Una luz azulada y pálida comenzó a parpadear. En el centro de ese fulgor vio a una niña. No era una niña viva. Su piel tenía el color de la luna y sus ojos eran cuencas de absoluta claridad. Sin saber por qué, movida por una fuerza que emanaba de su propia sangre, Moncé la miró fijamente y dijo: «Te veo, te veo». Al pronunciar esas palabras, la niña se desvaneció y un silencio sepulcral cayó sobre el bosque. Al día siguiente, el pueblo se conmocionó. El cuerpo de una niña desaparecida años atrás había sido hallado exactamente en el lugar de la visión de Moncé. La joven comprendió con horror que su presencia había servido de puente para que lo oculto saliera a la luz. Buscando respuestas, confrontó a su abuelo. El anciano, con el rostro surcado por las arrugas del tiempo y la culpa, le reveló el origen de su tormento. Años atrás, tras una pelea monumental con su hija, la madre de Moncé, el abuelo, ciego de rabia y desesperación, lanzó una maldición al aire. «¿Tanto me detestas?», le dije, susurró el anciano con la voz quebrada, «pues que ese bebé que esperas sea mi reflejo». Él no buscaba dañar a Moncé, sino obligar a su hija a amarlo a través de su nieta. Pero las palabras tienen poder, y la maldición se cumplió de la manera más cruel posible. Moncé no solo se parecía físicamente a él, había heredado su don. El abuelo también veía el futuro, también cargaba con el peso de las tragedias por venir. «¿Tú sueñas cosas que van a pasar, abuelo?», preguntó ella, con el corazón en un puño. El hombre asintió lentamente, confirmando la sentencia. «Nunca intentes cambiar lo que ves, hija», le advirtió. «Yo lo intenté una vez y el destino cobró un precio mucho más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. El futuro es una corriente que no se puede desviar sin causar una inundación». Moncé se miró las manos. No eran las manos de una joven normal. Eran las manos de un linaje maldito. Ella era el recipiente de una capacidad que no estaba destinada a ser suya. Una herencia forzada que la condenaba a vivir en dos mundos a la vez, el de los vivos que ignoran su final y el de las sombras que ya conocen el desenlace. Caminó hacia el espejo de la entrada. Por un segundo no vio su reflejo. Vio a su abuelo, joven y lleno de la misma angustia que ahora la consumía a ella. Comprendió que su madre no la odiaba a ella, sino al destino que veía manifestarse en su mirada. Moncé estaba atrapada en un ciclo de premoniciones y dolor, siendo el eco de un hombre que, por querer ser amado, condenó a su descendencia a ver la muerte antes de que ésta llamara a la puerta. El bosque seguía susurrando afuera, y Moncé supo que esa noche no habría sueño, solo visiones de lo inevitable, esperando en la penumbra a ser vistas una vez más.